Buenos días. Sean todos bienvenidos a la tercera conferencia dentro del ciclo de conferencias denominado Nuevas tecnologías en ingeniería mecánica para la reactivación productiva del país. Agradecemos a cada uno de los asistentes a esta actividad organizada por la carrera de Ingeniería Mecánica y el grupo de investigación GIMAT de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Les recordamos que las preguntas serán recibidas durante el desarrollo de la conferencia mediante el apartado de preguntas y respuestas que tienen disponible. Bien, el tema del día de hoy es impresión 3D como método de fabricación industrial. Tengo el honor de presentar a nuestros panelistas. El doctor Santiago Ferrandis Bou. Él es doctor en Ingeniería Mecánica y Materiales, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, subdirector del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales y autor de una amplia producción científica y patentes. Tenemos también la presencia del máster Miguel Fernández, quien posee una maestría en diseño y fabricación integrada, asistidos por computador. Es ingeniero de investigación en el Centro Nacional de Fabricación Aditiva del Reino Unido y es doctorando en la Universidad Politécnica de Valencia en el tema diseño para la fabricación aditiva. También fue el promotor del Fab Lab de Valencia en el año 2013. Finalmente, tenemos también la presencia del máster Cristian Mauricio Cobos, quien posee una maestría en diseño y fabricación integrada asistidos por computador. Es doctorando en la Universidad Politécnica de Valencia con el tema caracterización de nanomateriales para fabricación aditiva. Es docente e investigador de la carrera de Ingeniería Mecánica en la Politécnica Salesiana y pertenece al grupo de investigación en nuevos materiales y procesos de transformación. Muchas gracias por su presencia. Estamos seguros que la presente conferencia será de gran utilidad para cada uno de ustedes. Cedo la palabra a Cristian Cobos. Bienvenido. Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a proceder con la presentación de la temática del día de hoy. Yo me encargué de presentar el tipo de tecnologías de fabricación aditiva que existen a nivel mundial y posteriormente nos colaborará el doctor Santiago con lo que son aplicaciones y con investigaciones en materiales y luego Miguel Fernández con lo que son aplicaciones a nivel industrial. Bueno, impresión 3D como método de fabricación industrial. Vamos a ver conceptos y tipología, tendencias tecnológicas, tendencias en materiales y casos de éxitos en la industria. El presente webinar se hace con el auspicio de GIMAT, que es el Grupo de Investigación en Materiales y Procesos de Transformación de la Politécnica Salesiana, y el Instituto Tecnológico de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. Comenzamos. ¿Qué es la fabricación aditiva? Concepto. La fabricación aditiva consiste en la superposición de capas de materiales, el cual puede ser polvo líquido o material polimérico en estado de plastificación. Metales en estado fundido dependiendo de la tecnología 3D que estemos yendo a ocupar. Las aplicaciones son algunas de las aplicaciones que están desarrollándose en la actualidad. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso para este tipo de fabricación? Tenemos un dibujo CAD, un archivo de CAD, el cual luego se exporta en un formato esterolitografía, STL. Luego, por medio de un software que sirve para hacerle por capas, separación por capas del sólido, para luego ver, aquí se generan las trayectorias de deposición de material, para luego pasarle a una impresora 3D y al último obtener el producto totalmente impreso. Ahora, es muy conocido a nivel local aquí de nuestra ciudad y de nuestro país que existen procesos de fabricación aditiva y hemos visto, por lo general hemos visto siempre la extrusión de material. Vamos a ver que existe una gran cantidad de procesos de fabricación. Según la norma ISO ASTM 52900 del 2017, hace una clasificación ya de los procesos de manufactura aditiva, en los cuales divide cuando se trabaja con materiales, con materia prima en estado sólido, líquido o de polvo, para luego ir viendo
los principios por el cual funciona cada uno de estos procesos: fotopolimerización, inyección de material, inyección de aglutinante, fusión de lecho en polvo, deposición de energía directa, laminación por roja o la famosa FDM o FFF, que es la extrusión de material. Vamos a ir viendo cada una de ellas, cuál es el principio y cuáles son los prototipos que se pueden obtener con esta. Fotopolimerización. En el mercado existen dos tecnologías, que es la esterolitografía y el digital light processing. ¿Sí? Se utiliza la fotopolimerización a partir de resinas sensibles a los rayos UV y a la luz de LP, con resinas líquidas. Los materiales utilizados son materiales orgánicos sensibles a la luz a una determinada longitud de onda. Son potentes en cada desarrollo de esta tecnología. Claro está, cada una de las empresas que hace el desarrollo tecnológico de esta metodología de impresión tiene sus propios materiales y los tiene patentados. Vamos a ver un video. Aquí podemos ver qué es lo que se puede obtener por medio del proceso de esterolitografía. Tenemos el material polimérico en estado líquido. Lo que hace es, va descendiendo la base donde se está imprimiendo cada uno de la capa del material, y lo vamos fotocurando, se podría decir, teniendo en cuenta que es un material fotosensible, ¿sí? Vamos a ver las aplicaciones que tiene este tipo de tecnología. Procesos visuales para sesiones de fotografía, pruebas de mercado, modelos con superficies alisadas, prototipos para pruebas funcionales, piezas y muestras de tecnología, de copiado, producción de pequeña escala, de geometrías complejas, y modelos artísticos y producción dental. Para algunas pruebas, utilizando el escáner intraoral, por ejemplo, más de impresión 3D, eso ya nos explicará posteriormente el doctor Miguel Fernández, por favor. Continúo. Podemos ver algunos ejemplos de impresión: la Torre Eiffel, el líquido polimérico que se utiliza, y ya un elemento, se podría decir, de prueba para ver el modelo cómo ha quedado de una bomba. Ahora vamos a ver uno de los procesos que tiene una gran aplicabilidad a nivel de lo que es mantenimiento, que es la deposición por energía directa. Sí, lo que hace es depositar metal por medio de energía de fusión, por fuentes de energías enfocadas, por láser de electrones o arco de soldadura. Los materiales utilizados son, para impresión 3D, ocupan titanios, aleaciones a base de níquel, y para recubrimientos duros ocupan el tantalum y tungsteno y nobio. ¿Sí? Vamos a ver un video de cómo es que esta tecnología se está aplicando a nivel industrial. Ahí, por ejemplo, ya está haciendo una impresión, una deposición de material con impresión de 3 ejes, ¿sí? Por eso es que el cabezal ya se mueve. Ahí estamos haciendo una deposición para realizar los álabes. Hay que tener en cuenta que aquí ya no existe el material, ¿no? El volumen de material durante el proceso de mecanización, no existe desperdicio, ya que solo estamos depositando material donde se necesita.
Aplicaciones. Vamos a ver algunas de las aplicaciones. Utiliza para reparar o agregar materiales adicionales a piezas existentes, para la recuperación de elementos ya existentes, y aplicaciones industriales como reparación de turbinas, hélices, que han sido dañadas, turbinas de hidroeléctricas, etc. Ahí podemos ver una imagen de cómo es el proceso de deposición, lo que más o menos vimos en el video anterior. Y aquí estamos haciendo se está realizando una impresión de un elemento conceptual, ¿sí? Para ver la tecnología, cómo es el funcionamiento. Vamos a ver ahora la metodología que más se ocupa aquí a nivel local, que es la extrusión de materiales, que es la más común. ¿Qué es lo que hace esta tecnología? Va depositando capas de plástico polimérico fundido en estado de plastificación, ¿sí? Capa a capa. Y lo que va haciendo se va solidificando el material por el cambio de la temperatura. Los materiales más ocupados es el ABS, el PLA, el HIP, el TPU, poliamida, los nuevos materiales como el PIC, ¿sí? Además de materiales similares a la pasta, como la cerámica, el hormigón, y ahora también existen aplicaciones a nivel de la gastronomía, como el chocolate. Vamos a ver en qué consiste esta tecnología. Este video, por ejemplo, muestra una impresora de doble boquilla de deposición de material, en el cual en una sale material de soporte y en el otro se le pone el material. En el otro se pone la deposición del material de construcción. ¿Sí? Entonces ahí podemos ir viendo que se va depositando capa a capa cada uno de los materiales para ir obteniendo el material e ir obteniendo el modelo terminado. Las aplicaciones que tiene esta metodología tiene algunas aplicaciones, ¿sí? Tenemos aplicaciones de concepto, prototipos funcionales y piezas de uso final. Vamos a ver estos ejemplos. Este es de un joystick de PlayStation, donde se está analizando la deposición del material y el modelo, sobre todo, cómo está quedando, ¿sí? Luego tenemos ya un elemento de ingeniería impreso, en la cual se puede hacer pruebas de funcionalidad. Y posteriormente ya tenemos a nivel de adornos de casa, por ejemplo. El acabado que se encuentra al lado izquierdo es un postproceso que se hace a base de cetonas. El elemento que está al lado derecho es un elemento impreso a base con material ABS para lograr este acabado superficial posteriormente. Otra tecnología que existe es la fusión en lecho de polvo. Hace lo mismo, ¿no? Utiliza una fuente de calor, principalmente rayos láser o electrones para fusionar partículas de polvo por cada capa. ¿Qué es lo que ocupan en esta tecnología? ¿Qué material? Poliamida o alumide, que es una mezcla de polvo de aluminio gris y poliamida, y materiales similares al caucho. Vamos a ver un video, por favor. Un momentito, por favor, hasta que se cargue el video. Perfecto. Podemos ver, ahí comienza a ir uniendo cada una de las capas de material. Pone una capa nueva, solidifica, pone una capa adicional, solidifica, pone una capa adicional, solidifica, o le fusiona con el láser. Y obtenemos un elemento, en este caso es una rueda dentada cónica. Aplicaciones con esta tecnología: ajustes de precisión, resortes de clip funcionales y soportes, joyería, industrias dentales, repuestos de prototipos, aeroespacial y defensa, deportes de motos, prótesis médicas,
y producción de objetos realistas. Sí, ahí podemos ver una imagen de todas las aplicaciones que se tienen en la actualidad con esta tecnología. Elementos funcionales del área mecánica, como ruedas dentadas, contrapuntos, turbinas. Y un elemento conceptual, ¿sí? Esta es hecha con esta impresora de esta tecnología de la marca HP. Sí, podemos ver, con esta tecnología con este proceso tenemos 4 tecnologías que han desarrollado: sinterizado selectivo por láser, fusión de polvo con láser, fusión con haz de electrones y multijet fusion, sí, de HP. Ahora vamos a ver lo que es la laminación de objetos de fabricación, con el nombre de LOM o SL, ¿sí? Consiste en la superposición de capas de material compuesto, ¿sí? Puede ser papel de aluminio y luego es cortado con una cuchilla o láser para ajustar la forma. Los materiales utilizados es el PVC, papel, fibras de carbono y material compuesto, utilizando adhesivos de unión en el caso de los compuestos de termoplástico, ¿sí? Vamos a ver un video. Ahí está realizando el corte del perfil del elemento que estamos yendo a obtener. Claro, ahí cambia, pone una capa nueva. El rodillo genera el calor para la unión de cada una de las láminas y el láser comienza a cortar. Las aplicaciones que tiene esta tecnología: estudios ergonométricos, visualización de topografía, modelos de arquitectura, componentes técnicos ligeros funcionales para la industria aeroespacial y automotriz. Vamos a ver unas imágenes de lo que se puede obtener. Son imágenes de los elementos que se puede obtener con esta tecnología, con la deposición capa a capa de hojas y el famoso Coliseo Romano, por ejemplo. Vamos a ir a otra tecnología que también se ocupa bastante, que es la inyección de aglutinante. Vamos a ver en qué consiste. Es el binder jetting. Consiste en la deposición de un agente adhesivo de aglutinante sobre capas delgadas de material en polvo. Los materiales utilizados son polvo a base de cerámica, por ejemplo vidrio o yeso, metales, por ejemplo acero inoxidable, y arenas. Los aglutinantes son a base de furano, son fenólicos y silicatos. Se ocupa bastante este proceso para lo que es el proceso de los noyos de los procesos de fundición de aluminio, fundición en arena. ¿Qué estamos haciendo? Estamos depositando capa a capa el material. Una vez que vamos depositando, vamos inyectando el aglutinante con el fin de unir cada uno del material en polvo, ¿sí? Recuerden que son capas bien pequeñitas, ¿sí? De material estamos hablando de 5 milésimas, 5 centésimas de deposición por capa. Mira la diferencia, la una está sinterizando por medio de láser y la otra ya es un poco más rápida porque inyecta el aglutinante y más o menos un elemento de los que se puede obtener. Las aplicaciones que tenemos: modelos arquitectónicos, ensambles, juguetes, figuras, modelos para fundición en arena, como les había comentado, piezas funcionales de metal con alta definición. Podemos ver aquí una de las imágenes de los elementos que se pueden obtener con esta tecnología. Elementos ya funcionales para la industria.
Ya esto es impresión con metal. Y un elemento conceptual para ver el proceso de funcionamiento, por ejemplo, muy utilizado en el área educativa. Y como último de toda esta clasificación que hace la ISO 52900 del 2017, tenemos la inyección de materiales. Vamos a ver en qué consiste. El uso de polímeros, metal y cera se solidifica cuando cuando se expone a una luz o calor. Permite imprimir diferentes materiales en 3D dentro de la misma parte. Los materiales son ceras, fotopolímeros, material líquido cargado con nanopartículas, que es una de las áreas de mayor investigación que se tiene por el momento, y materiales con tipo de soporte en gel. Vamos a ver el video de cuál es la tecnología que están manejando, o bueno, no la tecnología, cuál es el proceso. Es el elemento que vamos a obtener, es el corte por capas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver lo que este cabeza lo que está realizando. Realiza la deposición por capas de material líquido, ¿sí? Las cuales se van solidificando a medida que va asentándose, ¿sí? Por medio de la luz que emite. Es una tecnología bastante ocupada. En el mercado le conocen con PolyJet o Multijet, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Para prototipos realistas, excelente nivel de detalle, alta precisión y un acabado superficial suave, prototipos con varios colores, a la vez multimateriales con resinas fotosensibles. Se trata de modelos no funcionales, son para la parte de análisis geométrico. Vamos a ver, este es un casco de bicicleta para manejo de bicicleta. Para el área de medicina como material didáctico para el aprendizaje de igual manera. Esas son las 7 tecnologías en la cual se clasifica los procesos de fabricación aditiva. Sí, como podemos darnos cuenta, tenemos un gran número de tecnologías, las cuales tienen diferentes aplicaciones. Ahora le doy el paso al doctor Santiago Fernández, el cual nos va a enseñar tendencias tecnológicas en los procesos de impresión 3D. Santiago, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Santiago Fernández, como ha dicho Cristian. Trabajo en la Universidad Politécnica de Valencia y os voy a hablar un poco de cuáles tendrían que ser las tendencias en lo que sería la impresión 3D. ¿De acuerdo? Realmente la impresión 3D o realmente lo que tendríamos que hablar ya es de fabricación aditiva. ¿De acuerdo? Vamos a poder encontrar unas tendencias tecnológicas en cuanto a lo que serían los procesos que van a poder ir evolucionando, o podemos también encontrar tendencias en lo que sería la evolución de lo que serían los materiales. Inicialmente, si queréis, vamos a hablar de lo que serían tendencias tecnológicas, en las cuales empezaríamos a hablar de lo que sería la impresión en 5 ejes de geometrías no planas. ¿De acuerdo? Si habéis notado cómo al hacer la exposición Cristian nos comentaba cada una de esas tecnologías, podíamos ver que casi siempre estábamos trabajando sobre una cama, que se llama una cama plana, y que evidentemente después teníamos un movimiento de un cabezal que se mueve en los ejes X, Y, Z. ¿De acuerdo?
Eso significa pues, que en principio tenemos esos 3 grados de libertad y por lo tanto estamos, digamos, restringidos a lo que serían ese tipo de movimientos. Lo siguiente que se ha empezado a evolucionar es el buscar cómo puedo imprimir geometrías que sean más complejas y de alguna manera mirando lo que está sucediendo en lo que serían los controles numéricos. Santiago, perdona Dígame. que te interrumpa un segundo. No se está viendo la pantalla que nos comparte. A ver, un segundo. Exacto, ahí estamos. Muchas gracias. Sí, muy bien. De nada. Bueno, como estábamos comentando, en principio la evolución que está teniendo lo que sería la tecnología es considerar que vamos a poder imprimir sobre plataformas o bien, por decirlo de alguna manera técnica, camas que no son planas, ¿de acuerdo? Eso significa que vamos a tener la posibilidad de implementar 2 grados de libertad más sobre esa cama que me permita al final movernos sobre 5 ejes y poder trabajar con geometrías como las que estamos viendo ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Tenemos los 3 grados de libertad que me aporta el cabezal de impresión y tendríamos después 2 grados de libertad más que me aportarían, digamos, los movimientos en lo que sería la plataforma de trabajo. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es un poco la tendencia con la que estaríamos trabajando. Pero de hecho es que si os dais cuenta en la fotografía, realmente estamos trabajando con un brazo robótico. Con la incorporación de los brazos robóticos, tanto de ABB como de KUKA, resulta que podemos trabajar simplemente con el brazo hasta con 6 ejes, 6 grados de libertad, o como en los últimos experimentos que están haciendo en la Universidad de Leeds, pues están trabajando con robots de hasta 12 grados de libertad. Es decir, que estaríamos trabajando con un brazo robótico que es el que aporta el material, sea polvo, sea fusión, y después tendríamos un nuevo robot que es el que estaría sujetando lo que sería la plataforma donde se va a realizar la impresión. Esto evidencia que podemos tener otros 6 grados de libertad en el movimiento de esa plataforma. ¿De acuerdo? Es cierto que lo que estamos viendo en la pantalla pues, significa pues, que yo voy a poder imprimir pues, bien piezas mecánicas, pero, por ejemplo, hay aplicaciones en el campo de la seguridad y en el textil pues, que nos pueden dar una idea de cuál podría ser esa aportación que puedo tener en este tipo de impresiones de varios ejes. Es decir, si yo tengo que hacer un chaleco de seguridad en el cual sobre una camisa que se tiene que apoyar en mi cuerpo, voy a poder imprimir encima de esa camisa, adaptándose a lo que sería la forma personalizada de mi cuerpo, voy a poder imprimir, por ejemplo, un filamento TPU que me permita pues, generar una especie de almohadillas que pues, para un motorista pues, va a ser un acicate de seguridad y además, digamos, lo tendríamos personalizado. Es decir, cuando yo puedo o soy capaz de generar una base personalizada mediante, por ejemplo, un escaneo 3D, después tengo que ser también capaz de reconocer esa superficie personalizada y poder imprimir sobre ella con la forma que yo tenga previsto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que sería la impresión en 5 ejes, en 6 ejes o incluso en 12 ejes, está tomando cada vez más aplicación industrial, sobre todo actualmente hablaríamos de sectores punteros como podrían ser automoción, ¿de acuerdo? Automoción e incluso lo que sería medicina. El siguiente paso sería el desarrollo de lo que es la industria 4.0, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podría relacionar este tipo de industria? Pues evidentemente hablaríamos
de lo que sería el soporte en el Internet de las cosas, ¿no? En el IoT. Es decir, que vamos a poder trabajar con una serie de datos en una determinada posición y vamos a poder alcanzar el envío de esa información a lo que sería una estación de trabajo, y esa estación de trabajo pues me va a poder permitir el realizar la construcción del elemento en cuestión que yo quiero trabajar. ¿Cuáles son las aplicaciones que en principio están despuntando un poco en ese sentido? A pesar de que después el ingeniero Miguel Fernández nos dirá cuáles son esas aplicaciones, pero de hecho en lo que sería sanidad, es decir, en la industria sanitaria, pues ya podemos realizar reconstrucciones a través de tomografías, por ejemplo, de lo que sería un húmero o un fémur humano, en el cual hay que realizar un determinado intercambio de una prótesis, y eso lo que me va a permitir es que a través del modelado del TAC o de la tomografía, pasarlo a un modelo 3D, voy a poder adaptar de manera personalizada lo que sería la prótesis, y la voy a poder construir exactamente con las distancias y dimensiones que necesita el paciente. De manera que cuando después el cirujano tenga que realizar ese trasplante, pues lo puedo hacer con la mayoría de garantías de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, esta industria 4.0, ¿qué es lo que nos va a hacer? Pues evidentemente lo que sería la tomografía habitualmente situada en lo que sería el hospital, pues nos va a permitir enviar toda esa información en un modelado 3D a lo que sería, digamos, la industria que tiene que realizar la impresión. Cuando hablamos de este tipo de prótesis, podemos hablar de tecnologías como el SLM o el EBM, ¿de acuerdo? Es decir, tecnologías que pueden trabajar en polvo y mediante láser van a poder realizar, digamos, esas construcciones, sobre todo en aleaciones de titanio, que son las que me van a permitir a mí tener una mayor biocompatibilidad, y a partir de ese momento voy a poder realizar la construcción de esa prótesis perfectamente personalizada para mi paciente. Después, simplemente, cuando se ha finalizado ello, tengo que realizar el envío en pocas horas, porque realmente una prótesis de este tamaño, aunque después me lo confirme Miguel, se puede realizar una construcción en apenas unas 48 horas, pues bueno, va a permitirme que esas piezas personalizadas se puedan enviar tranquilamente a lo que sería el hospital. ¿De acuerdo? Y quien dice esto, pues podemos hablar exactamente igual de lo que serían los aluminios, de lo que serían los aceros inoxidables, de todo aquello que pueda necesitar para la industria aeronáutica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este Internet de las cosas, pues como se ve en la pantalla, vamos a tener granjas de impresoras en un determinado lugar, y que vía web se van a poder comunicar y van a permitir realizar todo ese tipo de productos que yo pueda necesitar. ¿De acuerdo? Vamos a poder realizar impresiones de gran tamaño. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver cómo se está realizando mediante un brazo robótico lo que sería una forma, por ejemplo, de una barcaza. Pero otro aspecto que está tomando también mucha importancia es el Contour Craft, el cual me permite, mediante una tecnología del estilo del FDM, es decir, mediante un filamento, no, mediante una extrusión de cemento o de hormigón, ir colocando capas para poder construir, por ejemplo, casas. ¿De acuerdo? En caso de emergencia se va a poder construir casas, y de hecho en China las últimas experiencias es que pudieron construir alrededor de unas 50 casas en 24 horas. ¿De acuerdo? Es evidente que no hay que pensar que estas casas vayan a ser de alto standing o de lujo, pero sí que me permite realizar de una manera rápida todo lo que sería este tipo de construcción. Y cuando hablamos de una casa, pues podemos hablar de una casa de 3, 4 habitaciones según el proyecto que pueda necesitar. ¿De acuerdo? Es muy similar a lo que estamos utilizando actualmente. ¿De acuerdo? Cuando yo necesito bombear cemento o necesito bombear hormigón
en un rascacielos a 50 plantas de altura, voy a utilizar una bomba que mediante una manguera pueda bombear a una determinada altura ese hormigón. Si en lugar de tener una manguera que manipula el operario, tengo una manguera que puedo controlar exactamente cuál es su posición, pues evidentemente con la misma tecnología voy a poder realizar esa extrusión y a partir de ese momento voy a poder realizar la construcción que yo desee. Otras cosas pueden llegar a ser lo que serían las producciones en serie. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería uno de los ejemplos más actuales que podemos encontrar y que está marcando tendencia? Es, por ejemplo, a través del binder jetting para lo que sería la construcción de moldes de arena, pero, por ejemplo, aplicación a automoción. Todos sabemos que para construir un bloque motor de aluminio necesitamos realizar nuestro molde de arena y en lo que es el bloque motor, pues todos van a ser exactamente igual. Por lo tanto, mediante estas máquinas, por ejemplo, Dex-One o alguna de estas, y mediante la tecnología de polvo y aglutinante, voy a poder realizar de una manera continua y una producción en serie de todos los elementos de molde de arena que yo voy a poder realizar o necesitar para lo que sería la producción, en este caso que hemos puesto, para lo que serían bloques motor. ¿De acuerdo? El proceso de funcionamiento es exactamente igual que lo que sería la fundición de arena con el que estamos trabajando ahora. ¿De acuerdo? Lo único que ocurre es que la diferencia está en la máquina que mediante una deposición por capas lo que me está haciendo es construir ese molde de arena mediante esos aglutinantes. Y después lo único que tengo que hacer es incorporar, una vez salen de la máquina, voy a poder incorporar ese molde en lo que sería el conjunto para realizar el molde del colado del bloque motor de aluminio. ¿De acuerdo? Quien dice este tipo de elementos, vamos a poder utilizar cualquier otro tipo de pieza, pero bueno, de alguna manera, por tenerlo más cercano, pues es lo que sería el trabajo con lo que sería la planta de motores de Ford o de cualquiera de Opel, cualquiera Volkswagen, cualquiera de estos fabricantes. ¿De acuerdo? Me permite generar de una manera continua todos los bloques de arena que yo necesito para realizar esa producción de motores. ¿Qué más cosas? Podemos encontrar en lo que son las tecnologías. Aquí, por ejemplo, en España, el País Vasco es prácticamente uno de los punteros en el tema de construcción de sistemas híbridos, en los cuales, evidentemente, ya podemos combinar lo que sería un sistema de fabricación aditiva en el cual se esté aportando el material que yo pueda necesitar y después aplicar un mecanizado, que sería una fabricación sustractiva, que me permite ajustar en tolerancias todas aquellas dimensiones que yo necesito realizar o incluso dar un acabado final a lo que sería la pieza que estoy realizando esa construcción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el País Vasco, ¿cómo están trabajando en este tipo de tecnologías? Tienen una máquina híbrida de aditiva sustractiva y además la combinan con un tomógrafo industrial. De manera que, como nos presentaron el año pasado, pues tenían capacidad pues, para hacer reconstrucciones, por ejemplo, de un carburador, de un coche, digamos, de gama antigua, en los cuales se presenta muchísima dificultad en encontrar, digamos, recambios de esa pieza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para lo que sería esa arqueología de automoción, pues me va a permitir que a partir de una pieza y mediante una tomografía pueda reconstruir lo que sería tanto el interior como el exterior de ese carburador y después realizar mediante una máquina de este tipo una fabricación aditiva por capas de cada uno de los elementos de ese carburador y realizar los ajustes necesarios mediante sustractiva para alcanzar las dimensiones adecuadas de esa pieza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaríamos
en un desarrollo porque, de alguna manera, como veremos después, en estos campos juega también un papel muy importante cuáles son los materiales con los que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es un aspecto que hay que tener en cuenta para más adelante. Otro aspecto que vamos a poder encontrar sería la impresión de multimaterial en metales. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el objetivo que estamos buscando en este tipo de impresiones? Evidentemente, una de las aplicaciones que podemos encontrar que es más adecuada sería, por ejemplo, la fabricación de moldes de inyección de plástico. ¿De acuerdo? Tengo un macho que necesito refrigerar, pero que, por ejemplo, no me permite, digamos, introducir un mecanizado de un canal de refrigeración, y entonces lo que haría es, pues bueno, puedo utilizar un macho de cobre berilio, o bien lo que puedo hacer mediante estas nuevas tecnologías es realizar una pieza en la cual el corazón o el núcleo está impreso con un material con una alta conductividad, como por ejemplo puede ser cobre, y encima está recubierto por un acero inoxidable, ¿de acuerdo? O un acero al carbono, es decir, como quiera. Esto lo que me permite es que yo puedo realizar un mecanizado de acabado para lo que sería la forma de la pieza exterior, porque tiene un acero que puede ser mecanizado, pero el interior, sin necesidad de tener ningún tipo de acanaladura, me va a permitir el extraer y absorber el calor de la cavidad para poder realizar una refrigeración mucho más efectiva. ¿De acuerdo? Esto, aplicado a cualquier otro tipo de tecnología, pues va a poder tener una serie de utilidades que cada vez se están implementando más. Después tendríamos ya lo que sería el manejo del Big Data y sistemas electrónicos de lazo cerrado. ¿De acuerdo? Pues bueno, para todo lo que serían piezas especiales con materiales especiales, pues voy a poder trabajar, digamos, en modo real en todo lo que sería la incorporación de esos datos para poder realizar la construcción de una manera mucho más adecuada. Tened en cuenta que, por ejemplo, el Big Data cada vez se está utilizando más para más cosas y, evidentemente, una de las salidas que podemos tener sería para lo que serían la fabricación aditiva. Visto un poco lo que serían las tendencias, tendríamos que entrar en también lo que serían las tendencias en materiales. ¿De acuerdo? Estamos viendo que de alguna manera, por ejemplo, con el binder jetting de HP, pues estaba trabajando con esa tecnología para lo que serían materiales poliméricos. Está a punto de sacar al mercado, si es que no lo ha sacado ya, una máquina que con la misma tecnología va a estar trabajando para lo que serían materiales metálicos, ¿de acuerdo? Pero digamos que nosotros en este caso, en cuanto a tendencias, vamos a poder encontrar materiales que puedan ser biocompatibles, materiales que puedan ser de metálicos, nanocompuestos y la evolución que vayan a tener estas tecnologías en cuanto a aplicación de colores. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de materiales biocompatibles, evidentemente, ya por el propio nombre, podemos hablar de lo que serían materiales que tienen que ver con lo que sería el campo de la medicina, con el campo de lo que serían los insertos, digamos, con las prótesis, perdón, y que de alguna manera pues, me permitan a mí alcanzar, digamos, una madurez con todo lo que sería la aplicación en el campo de la medicina. ¿De acuerdo? Hemos hablado que, digamos, lo voy a comentar en lo que serían los materiales, tal vez por lo que he visto aquí de biocompatibles, pero ya hay máquinas basadas en lo que sería lo que se llama tecnología de viscosos que están empezando ya a poder imprimir todo lo que serían siliconas, ¿de acuerdo? Esas siliconas que resultan inertes para lo que sería el cuerpo humano y por lo tanto son las que vamos a llamar como biocompatibles.
En este caso ya han empezado a aparecer esas impresoras, por ejemplo, ahí tenéis de la marca Enviontech, ¿de acuerdo? Que son basadas en resinas fotosensibles, ¿de acuerdo? Y nos permiten, pues, bueno, pues alcanzar en lo que serían, por ejemplo, prótesis bucales. Vamos a poder trabajar con materiales, por ejemplo, para lo que son prótesis dentales, ¿de acuerdo? Para, por ejemplo, proteger lo que serían los dientes y todo esto. Son realmente piezas de silicona blandas o de TPE que de alguna manera van a permitir que estén en contacto con todo lo que serían, digamos, las salivas o cosas de estas, ¿de acuerdo? Están trabajando con lo que sería el bioplotter, en las cuales por mediante ultravioleta están haciendo reaccionar siliconas de dos componentes, ¿de acuerdo? Esta silicona de dos componentes normalmente necesitan la parte de ultravioleta para que con el calor se pueda reproducir lo que sería la, digamos, la reacción de ese termoestable, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Estamos hablando de un material que es blando y, por lo tanto, actualmente este tipo de bioplotter tiene que trabajar sobre una, digamos, una sustancia que es la que va a servir como soporte para generar las piezas con las que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Otros materiales, pues, por ejemplo, vamos a poder encontrar pues, otro tipo de soportes, pues, por ejemplo, para todo lo que serían los oídos. ¿De acuerdo? Pues para todo lo que puedan ser orejas, digamos, para determinadas operaciones, en todo lo que sería el cartílago, pues que va a poder ser reemplazado. Podemos encontrar soportes de silicona para audífonos que me permitan colocarlo y adaptarse perfectamente a lo que sería todo lo que vamos a encontrar en nuestro oído, ¿de acuerdo? Y eso, además de ese modelo, lo podemos obtener tanto en la boca como en los oídos mediante técnicas de escaneado o tomografía. Por ejemplo, hablábamos de lo que son las prótesis bucales. Se está trabajando ya con lo que se llaman escáneres intraorales que tienen el tamaño de un cepillo de dientes. Por lo tanto, directamente sobre la boca van a poder escanear todo lo que necesiten en el interior y después, mediante, digamos, CAD-CAM, van a poder generar el modelo 3D y a partir de ese momento poder realizar la impresión del modelo en silicona o del modelo en cerámica que nosotros queramos realizar. ¿De acuerdo? Ahí podéis ver lo que sería, lo que llamaríamos impresión 4D. Realmente, si hemos hablado antes de lo que sería impresión en 5 ejes o en 6 ejes o en 12 ejes, al principio se hablaba de la impresión 4D como 4 ejes, ¿de acuerdo? Hay que pensar que la impresión 4D realmente trabaja con 3 ejes convencionales, pero el cuarto eje se le atribuye a las propiedades del material. Es decir, se llamarían materiales inteligentes que tienen memoria de forma. De manera que cuando son impresos mediante una reacción externa, como puede ser agua caliente, calor, es decir, cualquier reactivo de ese tipo, va a provocar que el material adopte la figura necesaria que habíamos previsto inicialmente. ¿De acuerdo? Tenemos todo lo que sería la aplicación de los nanocompuestos, que de alguna manera lo que nos permite es obtener propiedades que puedan ser muy interesantes a la hora de estar, por ejemplo, en contacto con el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Habréis oído todos que actualmente uno de los elementos que más aplicaciones se está buscando y se están obteniendo sería el óxido de grafeno. ¿De acuerdo? Pues bueno, con el óxido de grafeno lo que nos permite es incorporarlo a determinados polímeros biocompatibles para que nos den unas determinadas características mecánicas o bien unas características conductivas que van a permitir el que pueda realizar determinadas operaciones
digamos, previstas de manera inteligente en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? Pensad por un momento que si estamos hablando de microcámaras que para hacer determinadas pruebas que hasta el momento están siendo invasivas, voy a poder tomar una microcámara del tamaño de una cápsula, ¿de acuerdo?, que va a realizar toda su función de captura de imágenes mediante Bluetooth, pues si encima tengo un material que tiene unas determinadas propiedades conductivas, pues va a poder dar una determinada funcionalidad a determinados elementos que voy a poder, digamos, aplicar. Dícese con ello que, por ejemplo, si tengo que utilizar un stent para una operación de corazón y el material tiene que recuperar una determinada forma, pues bueno, voy a poder actuar sobre él para que adopte la forma final en lo que serían las arterias cercanas al corazón. Tenemos materiales con base cerámica, ¿de acuerdo? Tenemos con la posibilidad de que sean, por una parte, bioabsorbibles, es decir, que cuando generemos un implante y tenga un material cerámico que pueda ser material bioabsorbible y además de biocompatible, me va a permitir el que pueda disminuir las cirugías para una reparación, digamos, sobre el cuerpo humano. ¿De acuerdo? O bien puedo realizar unas determinadas prótesis con base cerámica o con base de hidroxiapatita que lo que me van a permitir de alguna manera es permitir la reconstrucción y la calcificación del hueso sobre la misma prótesis. ¿De acuerdo? Y con ello, pues bueno, voy a poder realizar bastante, digamos, bastantes avances. Después podemos utilizar lo que se llamarían biotintas, ¿de acuerdo? Pues bueno, con ahí podéis ver lo que sería el artículo, pues bueno, para trabajar con determinadas funcionalidades de hueso, pues para que pueda tener determinados hidrogeles, pues que puedan tener unas determinadas propiedades químicas que actúen en un momento determinado sobre lo que sería digamos, el hueso, y a partir de ahí pues poder realizar las operaciones de diagnóstico o de reparación que yo necesite realizar. Después ya estamos cada vez más cerca de poder utilizar biomateriales, ¿de acuerdo? Las últimas noticias que yo tenía es de hace pocos meses, en la cual un instituto israelí había logrado reconstruir un corazón y que funcionara el pálpito, ¿de acuerdo? Es decir, que aparte de reconstruirlo con ese biomaterial, es que pudiera estar en funcionamiento mediante una serie de descargas eléctricas, ¿de acuerdo? Pues bueno, las impresoras de biomateriales pues cada vez están más cercanas y al final, evidentemente, como se está trabajando actualmente, es que yo pueda tener un material que sea biocompatible, ¿de acuerdo? Tal como estáis viendo ahí con las figuras, lo que hacemos es reconstruir un armazón mediante ese material biocompatible, reconstruimos un armazón de lo que sería, en este caso, la oreja, ¿de acuerdo? Ese armazón lo que me va a permitir es que yo pueda realizar cultivos celulares en el interior de ese armazón y a partir de ese momento, mediante esa ingeniería, lo que estoy haciendo es que, digamos, las propias células se vayan adaptando a lo que sería la estructura que yo he generado anteriormente. ¿De acuerdo? Después, si ese material es biocompatible y bioabsorbible, las propias células lo que van a hacer es absorber ese armazón para dejar, digamos, en este caso el órgano totalmente completo. ¿De acuerdo? Cosas que ya se están haciendo, es decir, hablamos de lo que son las prótesis, en avances en el tema de materiales y lo que sería la impresión 3D de metales, que nos hablará después Miguel, pues veréis que cada vez se están obteniendo mayor cantidad de materiales con mayores posibilidades de implementarse a nivel de lo que sería el cuerpo humano y que evidentemente pues, nos va a permitir
el poder encontrar unas determinadas prótesis, tanto de pierna como de brazo, como de mandíbula, como de, digamos, tanto de cadera como de fémur, ¿de acuerdo? Y eso nos permite, en este caso, pues adaptarlo todo lo que sería de manera personalizada en lo que es el cuerpo humano, ¿de acuerdo? Ahí estáis viendo lo que sería la prótesis de la cadera, que el hueco donde va la articulación, pues evidentemente lo que comentábamos antes, mediante una tomografía puedo controlar exactamente cuál es la cavidad con la que estamos contando del paciente para poderle adaptar perfectamente todo lo que sería esa prótesis, ¿de acuerdo? Mediante una tecnología tipo EBM o SLM para poder generar esa prótesis de titanio y que se adapte perfectamente a la estructura ósea del paciente. ¿De acuerdo? Ahí tenéis, pues bueno, por si a alguien le falta una oreja, pues ya se la podemos cultivar. Y en la parte de abajo veis es el corazón que han, digamos, fabricado estos israelitas y que de alguna manera han conseguido que el corazón empezara a latir. En cuanto a materiales metálicos, evidentemente hay dos sectores fundamentales que son punteros en este tipo de aplicaciones, digamos, aeronáutica y todo lo que sería automoción, pues realmente en lo que sería la construcción de piezas de difícil diseño y de difícil construcción, pues van a poder ser construidas mediante todo lo que son las tecnologías de impresión 3D de metales y vamos a poder obtener cualquier tipología de forma. ¿De acuerdo? La evolución de la tecnología, digamos que ha sido crucial el que mediante la deposición hayamos podido conseguir de lo que se llamaría un metal con una densidad de alrededor del 90% a lo que serían las tecnologías actuales que están trabajando con lo que se llama el full dense. Es decir, que son piezas totalmente macizas en metales, como pueden ser aceros inoxidables, Inconel, pueden ser aluminios, pueden ser titanios, es decir, aceros al carbono, es decir, todo este tipo de metales se pueden conseguir ya con una densidad del 100%. Esto significa que aparte de poderlos mecanizar o de poderlos pulir, ¿de acuerdo? No voy a tener en principio ningún tipo de problema en encontrarme con poros en el interior de lo que serían las piezas. ¿De acuerdo? Ahí tenéis la pieza que está fabricada pues, mediante un SLM, por ejemplo, y que ha salido con una rugosidad, digamos, final de la máquina. Evidentemente, esto lo que me va a permitir posteriormente es darle un tratamiento de acabado posterior. ¿De acuerdo? Pues lo que sería un lijado, o podemos hablar de un texturizado. ¿De acuerdo? Y podemos alcanzar geometrías complejas en las cuales, pues como podéis ver, ese tipo de geometría de relleno de lo que sería el engranaje, pues puede estar optimizado topológicamente para que tenga la máxima resistencia con el menor peso de material posible, ¿de acuerdo? Y me permita realizarlo mediante este tipo de fabricación. O lo que está sucediendo ahora para el mundo de las bicicletas, pues el poder construir determinadas estructuras que sean resistentes y que además, pues bueno, me permitan albergar, como en este caso, lo que serían baterías para la asistencia al pedaleo, ¿no? Y lo que se busca con lo que sería la industria aeroespacial, evidentemente ya tirando un poco la piedra muy lejos, lo que buscan siempre es realizar construcciones de piezas de repuestos adecuados en ambientes donde no sea necesario transportar el material. Es decir, con materiales locales. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que cuando estamos hablando actualmente de lo que sería la industria aeroespacial, se va a realizar mediante la impresión con determinadas tecnologías para piezas muy concretas, pero lo que se busca es que esto se pueda realizar la construcción, digamos, en la estación espacial, o si se coloca
una estación en la Luna, pues poder recurrir a materiales, digamos, locales para poder realizar el mantenimiento de piezas, es decir, la construcción mediante impresión 3D de cualquier pieza en lo que sería en el espacio. En cuanto a lo que son nanocompuestos, pues evidentemente todo lo que pueda incluirse en lo que sería la composición del material, vamos a permitir el mejorar las propiedades. Cuando hablamos de nanocompuestos, podemos pensar que si un material o un polímero está reforzado con un 30%, por ejemplo, de lo que sería fibra de carbono, si utilizo un material nanocompuesto, pues solamente con rellenar alrededor del 0,5 o al 1% en peso, obtendría las mismas, si no mejor, características mecánicas que el material polimérico que está con un 30% de ese material. ¿De acuerdo? Es decir, que vamos a utilizar mucho menos material, pero evidentemente vamos a mejorar lo que serían esas propiedades mecánicas. ¿De acuerdo? En lo que sería la tesis de Christian, pues bueno, se está trabajando en lo que sería estudios de materiales térmicos y reológicos, de acuerdo, que se han, digamos, cargado con nanotubos de halosita, de acuerdo, y eso me permite el obtener unas características mecánicas importantes para lo que sería la fabricación de este tipo de materiales, de acuerdo. Si, por ejemplo, podemos utilizar en lo que sería el ensamblaje, pues podemos encontrar diseños de estructuras robustas, ¿de acuerdo?, para determinadas aplicaciones en las cuales, pues bueno, pueda tener características bastante interesantes. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, pues por ejemplo, como en lo que sería la tesis de Christian se ha estado trabajando en este caso, en, digamos, mejorar las propiedades reológicas de lo que sería el material de PLA con nanotubos de carbono, de acuerdo, que me permitieran, pues, fluidizar un poco lo que sería la impresión 3D de estos materiales. ¿De acuerdo? Y evidentemente hasta ahora pues casi todo se está trabajando con nanotubos de carbono, con nanotubos de aloesita, es decir, que se puede encontrar ya bastantes materiales que se están aplicando ya para lo que sería este nivel. ¿De acuerdo? Podemos trabajar con lo que serían materiales inteligentes. En este caso se han aditivado pues con cera de abejas, ¿de acuerdo? Pues para poder obtener unas propiedades características de uso médico, ¿de acuerdo? Con factores que se llaman biocidas que permiten imprimir filamentos y posteriormente estos filamentos poder ser usados para imprimir piezas que después pueda utilizar en el sector médico. Respecto a lo que serían los colores, hay varias tecnologías que están trabajando en lo que serían los colores. Podéis ver que, por ejemplo, en los modelos de FDM tipo o FFF tipo Prusa, podemos encontrar aplicaciones de varios filamentos para trabajar con lo que serían piezas en color, pero realmente lo que nos interesa es obtener colores o reproducciones como las que estamos viendo en pantalla, es decir, que reproduzcan exactamente ese color que nosotros queremos aplicar, tanto en aspecto metálico como en aspecto de resina, como en aspecto de polímero. ¿De acuerdo? Hay que decir que, por ejemplo, en lo que sería la Stratasys, la JP750 es capaz de trabajar con 64.000 combinaciones de colores. ¿De acuerdo? Con lo cual nos da una gama para poder obtener prototipos de manera bastante realista. Si esto lo añadimos a lo que sería, por ejemplo, el que sea capaz de trabajar con lo que llamaremos materiales digitales, nos va a permitir que, por ejemplo, el casco de ciclista que hemos visto anteriormente se pueda reconstruir en una máquina de este tipo y pueda combinar materiales rígidos con materiales blandos
y además con 64.000 tipos de colores. ¿De acuerdo? El material digital con lo que trabajan este tipo de impresoras realmente es el proceso de tener un material que es rígido y un material que es blando. Lo que hace el cabezal es mezclarlos en una determinada proporción. ¿De acuerdo? Y esto lo que me permite es obtener una gama de materiales intermedias con unas características mecánicas muy interesantes. Y eso lo que me permite es, de alguna manera, poder controlar cuál va a ser el color con el que va a trabajar esa impresora y cuál es la dureza, rigidez o propiedades del material con el que va a trabajar esa impresora. Y de ahí que se llame material digital. Ahí podéis ver también con el tipo Binder Jetting, pues cómo vamos a poder obtener una gama de colores bastante interesantes. Aunque en principio podemos ver que este tipo de impresoras trabajan más para lo que sería el ámbito educativo o digamos lo que sería un prototipo estético. Es decir, me queda por conocer cómo quedaría ese tipo de pieza y cómo quedaría en cuanto a tamaño, formas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos en FDM la incorporación de varios filamentos para, mediante capas, utilizar varios colores, pero no alcanzan, por ejemplo, las previsiones que habíamos visto anteriores. ¿De acuerdo? Esta es una Original Prusa i3, ¿de acuerdo? Que con el bastidor que incorpora ahora es capaz de mezclar hasta 5 o 6 materiales simultáneamente en el cabezal. ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta pues, que lo que me va a permitir es que pueda realizar, pues como por ejemplo ahí tenéis el barquito, este barquito de Benji, me va a permitir hacer combinaciones de piezas que van a ser muy interesantes. ¿De acuerdo? Y por mi parte paso, digamos, el testigo a lo que sería el ingeniero Miguel. Gracias, Santiago. Buenos días a todos. Soy Miguel Fernández. Como he presentado anteriormente, trabajo en el Centro Nacional de Fabricación Aditiva aquí en el Reino Unido. En el Centro Nacional, básicamente lo que lo ayudamos es a la industria a implementar las tecnologías de última generación. En nuestro caso, o en mi caso, la fabricación aditiva. Tenemos como unos 100 ingenieros dedicados a proyectos de fabricación aditiva. Y lo que voy a explicar hoy es sobre los casos de éxito en la industria que estamos viendo, no solamente de los proyectos que estamos realizando nosotros con las empresas que trabajan con nosotros, pero también sobre la industria en general. Tanto Santiago como Cristian han explicado algunas de las grandes aplicaciones donde la industria está utilizándolos ahora mismo, pero ahora veremos algunos más específicos. Por ejemplo, tenemos aquí una selección de algunos de los casos que representan los éxitos que se han visto. Una de las cosas que primero tenemos que quería introducir es dónde la fabricación aditiva o la impresión 3D nos provee beneficios. En contraprestación con las tecnologías convencionales podemos reducir los costes de producción porque podemos producir menos piezas. En vez de tener muchas piezas en stock, podemos producirlas directamente y conseguir reducir los costes. Podemos reducir los desechos comparados, por ejemplo, con el mecanizado CNC, la cantidad de material que desechamos. Con fabricación aditiva, como ha explicado antes Cristian, podemos reciclar los materiales o incluso utilizamos solamente el material que vamos a imprimir. Incluso, por ejemplo, en las tecnologías en las que utilizamos lecho de polvo, el polvo se puede reciclar cada vez que se imprime. Entonces, lo que hacemos es no desperdiciar material. Podemos hacer una de las grandes aplicaciones, y si ustedes han tenido experiencia con la impresión 3D, específicamente con la de extrusión de plástico, podemos hacer rápidas iteraciones de un diseño. O sea, es una forma rápida y barata con muchas de las tecnologías para evolucionar nuestro diseño hasta conseguir tener, y entonces ya la pieza puede ser producida por fabricación aditiva o impresión 3D o puede ser fabricada por otros métodos.
También podemos reducir, como he dicho antes, la reducción del tamaño de los lotes, porque con la impresión 3D podemos producir piezas con lotes de tamaño 1, igualmente. Podemos también reducir el inventario gracias a ese beneficio de reducción del tamaño de los lotes. Podemos tener un inventario que está respondiendo a las necesidades del mercado, con lo cual podemos producir dependiendo cómo el mercado nos solicita. O sea, eso lo hemos visto, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones ha sido ahora con el coronavirus, donde la impresión 3D ha puesto los servicios en la red de gente que tenía máquinas de impresión 3D y se ha podido fabricar antes de que el resto de las tecnologías más convencionales pudiesen llegar a producir objetos. Entonces ahí tenemos como el inventario que se ha producido, porque todas las piezas que se han impreso se llegan a utilizar y cuando ya no se necesiten ya no se para de fabricar y entonces no tenemos inventario de esas piezas. Y uno de los grandes beneficios que encontramos con la fabricación aditiva es la mejora de la funcionalidad. O sea, podemos optimizar cuál es la funcionalidad de nuestras partes. Y esta funcionalidad podemos optimizarla de muchas maneras. Ahora explicaré en uno de los ejemplos, explicaré cuáles los beneficios y ustedes podrán ver cómo esta mejora de la funcionalidad es una de las grandes cosas en las que especialmente en las aplicaciones de alta precisión o de alto valor es donde la impresión 3D está produciendo, donde es una buena aplicación. O sea, si voy al siguiente, por ejemplo, aquí tenemos una base para un alineamiento de un carburador específicamente en desarrollo, en el que tanto la base que vemos aquí en negro como la pieza han sido impresos. Una ha sido impresa en polímero, en nylon con fibra de carbono, y la otra ha sido impresa con mezcla entre metal y polímero. Y luego lo que se hace es mecanizar las zonas de interacción con el exterior, por ejemplo, todas estas superficies. Vemos aquí la pieza, o sea, esta es la misma pieza, pero sin mecanizar, y aquí a la derecha tenemos la pieza para mecanizar. Y entonces lo que conseguimos es tener rápidas iteraciones, o sea, gracias a esta empresa consiguieron tener rápidas iteraciones del diseño y además les permitió desarrollar el carburador gracias a esta pieza, porque realmente esta pieza lo que hace es poder inyectar el fuel en los momentos donde es necesario y de normal esto requeriría mucho mecanizado cada vez y con esto lo que han podido es hacer rápidas iteraciones para luego desarrollar el producto final. Y además, otro de los beneficios es que han mejorado la funcionalidad de la pieza añadiendo canales que serían imposibles de ser fabricados con otros métodos, añadiendo canales en el interior de la pieza para poder refrigerar en esas zonas. Entonces lo que tenemos es una mejora de la funcionalidad, no solamente de la rapidez, pero de la funcionalidad también. Una de las grandes aplicaciones que hemos visto recientemente ha sido el desarrollar geometrías complejas, como por ejemplo aquí tenemos las probetas de testeo para el coronavirus, que están siendo impresas por miles actualmente, en las que han podido hacer rápidas iteraciones del diseño para encontrar cuál es la forma que consigue, aunque en la imagen no se ve muy bien, no sé por qué se ve con poca resolución, la forma que consigue capturar más cantidad de virus para poder realizar los testeos. Entonces ahora mismo están fabricando en toda la red que hay de impresoras, creo que en este caso son Carbon, específicamente, que es una empresa que tiene todos sus clientes están ahora mismo fabricando estas pruebas de testeo y han podido producir miles y miles en muy corto periodo de tiempo gracias a poder realizar esa rapidez de iteración del diseño. Otro ejemplo en el que se están aplicando son en aplicaciones en las que formamos el diseño alrededor de las personas. Por ejemplo, en este caso tenemos un asiento de bicicleta en el que el diseño se puede modificar de acuerdo a la forma del deportista. Y en este caso es un de deporte, pero es muy aplicado en el ámbito de la ortopedia, por ejemplo. Y también podemos crear una mejora de la funcionalidad gracias a poder poner estas panales de abeja o lattices que se llaman en inglés, en el que podemos modificar la dureza de esa pieza dependiendo de
de cómo queramos y directamente hacerlo en el ordenador e imprimir la pieza para mejorar la funcionalidad de ella. Otra de las aplicaciones industriales donde está creciendo es, por ejemplo, en estas herramientas para mecanizado, son los vástagos para poder las herramientas, donde se pueden realizar canales interiores para poder refrigerar el cabezal directamente, creando las piezas directamente con la forma interior. Y por fuera, lo único que se ha hecho ha sido tener que acabar la superficie exterior, pero por dentro tenemos todos unos canales de refrigeración que permiten refrigerar las piezas. Y esto está teniendo mucha aplicación específicamente en áreas de alto valor, donde este tipo de piezas pueden ser utilizadas durante un largo periodo de tiempo. Uno de los casos de éxito que ya lleva ahora mismo como 20 años funcionando son precisamente estos alineadores. Si ustedes han visto que ofrecen los alineadores transparentes, ahora mismo casi todas las empresas que ofrecen alineadores transparentes de dientes producen el molde mediante impresión 3D y luego con termoconformado se consigue el objeto final que se pone dentro de la boca. Y esto están fabricando ahora mismo miles, realmente. O sea, ahora mismo es el método que se utiliza para fabricar, porque permite de una manera muy rápida, como ha explicado Santiago, poder escanear dentro de la boca y conseguir la forma de los dientes y digitalmente crear el alineamiento que tiene que ir siguiendo el paciente de los dientes. Una de las áreas donde nosotros trabajamos mucho, concretamente porque aquí tenemos mucha industria en el área aeroespacial, es en la reducción del peso y la mejora de la funcionalidad de componentes aeronáuticos. Por ejemplo, en este caso tenemos de la empresa GKN, que es el mayor proveedor de componentes aeronáuticos, en el que una pieza de distribución hidráulica, donde podemos pasar desde un peso de 30 kilos, que sería básicamente como se crean ahora mismo este tipo de piezas, mediante mecanizado de los canales, podemos reducir el peso a 5,5 y además podemos mejorar la funcionalidad porque los canales no necesitan ser líneas rectas, sino podemos seguir el camino del fluido y mejorar la funcionalidad del componente. Y además podemos imprimirlo en materiales técnicos, como por ejemplo titanio. Una de las áreas donde está siendo muy utilizada en la industria y es una buena forma que normalmente recomendamos para introducirse en la tecnología de impresión 3D o de fabricación aditiva, es sujeciones o ayudas a la fabricación, donde podemos utilizar tecnología de bajo coste de impresión 3D de plástico, por ejemplo, para alinear piezas y medirlas, o para ensamblaje, para ayudar a los ensamblajes. Y de esa manera lo que conseguimos es que nuestro personal se acostumbre, o el personal de las empresas, perdón, se acostumbre a lo que es la tecnología, cómo se puede utilizar las funcionalidades de la tecnología, para luego más adelante pasar a un siguiente nivel, que sería utilizar la impresión 3D para crear las piezas finales. En vez de la ayuda para la fabricación, puede utilizar para piezas finales. Entonces, digamos que la utilización de la impresión 3D es un camino de conocimiento también que se necesita seguir, y con esto se consigue una buena manera de empezar este camino. Y está ahora mismo siendo utilizado por casi todas ahora mismo las empresas, por ejemplo, de automoción, tienen este tipo de máquinas de bajo coste, y los propios operarios en la fábrica detectan áreas o aplicaciones en las que ellos necesitan, por ejemplo, para alinear la matrícula cuando están, la matrícula no, perdón, por ejemplo, el nombre del vehículo, cuando están poniéndolo en el vehículo, necesitan una herramienta para ponerlo en su sitio exactamente. Entonces, ellos mismos detectan la utilidad y el equipo de ingeniería ayuda a diseñar la pieza e imprimirla de una manera muy rápida. Estamos hablando a lo mejor que en cuestión de 3 días se puede tener, desde que se detecta que es necesario eso, a tener la pieza de ayuda en la producción. Y entonces mejoramos la producción instantáneamente en cuestión de muy poco tiempo. Otra de las áreas que se ha aplicado, relacionado también con lo de mecanizado que decía antes, es, por ejemplo, en el ámbito de la minería o de la extracción de petróleo, donde hay ciertas piezas que tienen una complicación mecánica o por la forma que tienen, y entonces se pueden utilizar ciertos materiales que se pueden utilizar en el ámbito del lecho de polvo
o de la deposición de metal, donde se puede utilizar grandes materiales con una gran dureza y luego aplicar sobre los cabezales, sobre el cabezal, aplicarle lo que serían las herramientas de corte para el acabado. Y entonces están consiguiendo poder tener diferentes diseños y además cuando se rompe una de las piezas es muy fácil volver a producir otra pieza aparte de ella. Y como ha comentado tanto Santiago como Cristian, una de las grandes áreas donde específicamente la deposición de polvo o la disposición de material está teniendo una gran aplicación es no creando los objetos desde cero, sino reparándolos, en este caso del cabezal de una turbina, o añadiendo material más duro o más resistente en donde es necesario. Entonces, creando solamente esas zonas en vez de crear lo que es el gran volumen de la pieza. Y esto sería una muy rápida vista en general de las aplicaciones. Hay una que no hemos podido hacer aquí, que es en el ámbito de la inyección de plástico, el poder crear insertos con canales de refrigeración interior donde donde lo que hacemos es mejorar la producción, que es algo que Santiago ha explicado anteriormente, pero aquí se puede ver cuán de complicados pueden llegar a ser esos canales y cuánto se puede optimizar. O sea, llegamos, en nuestro caso, lo que hacemos incluso es optimizar esos canales para que mejore la distribución del calor en las herramientas para inyección. Y esto sería una muy rápida, porque estoy un poco consciente del tiempo, una rápida introducción a cuáles son los casos de éxito. Creo que tanto Cristian como Santiago han hecho una buena explicación y ahora ya daría paso a las preguntas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a los expositores. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Jocelyn nos colabora. Bueno, agradecemos a nuestros distinguidos ponentes por el aporte en este tema de gran interés, como lo es la impresión 3D como método de fabricación industrial. Sin duda alguna es un campo muy interesante con un futuro prometedor. A continuación, daremos lectura a una serie de preguntas realizadas por nuestros asistentes. Para el magíster Cristian Cobos, ¿qué tipo de tecnología o metodologías de impresión están siendo utilizadas en la Universidad Politécnica Salesiana y qué material es cliente? Bueno, nosotros en la universidad tenemos dos tecnologías puntualmente. Tenemos FDM, que es la deposición por extrusión de material, y la que es esterolitografía, que es sinterizado por láser de resina líquida. Los materiales que ocupamos son materiales netamente de las casas de ellos. Sí, en la parte de extrusión de materiales estamos trabajando con ABS y PLA. Y con el desinteresado, recién compramos o hicimos la adquisición de un material de alta resistencia mecánica, que tenemos que hacer las pruebas. Se compró justamente para la construcción de una prótesis. Gracias. Muchísimas gracias, Magister Cristian Cobos. Continuando con una segunda pregunta para el doctor Santiago Ferrandis. ¿Existen nuevos materiales que reemplacen el silicio para el uso de la electrónica y que se apliquen a esta tecnología de impresión 3D? Bueno, en principio existen actualmente ya filamentos que se están probando para lo que serían determinados circuitos. Son materiales poliméricos con carga de cobre, pero realmente lo que, digamos, ha roto las previsiones es la utilización del grafeno como conductor, pues para poder realizar cualquier tipo de, digamos, de circuito. Entonces, la investigación ahora en estos momentos está derivando hacia lo que sería el óxido de grafeno como elemento de carga que permita realizar pues ese tipo de impresión. Contar que hay tecnologías actualmente que te permiten lo que sería la microimpresión, es decir, y estamos alcanzando ya lo que sería la nanoimpresión o nanoimpresoras. Por lo tanto, sería ya un cruce de lo que sería un material con unas propiedades
muy interesantes como el óxido de grafeno con un tipo de impresoras de este tipo, ¿no? Muchas gracias por su respuesta y continuamos con el ingeniero Miguel Fernández. La pregunta es, ¿cómo se ven afectadas las propiedades de las piezas producidas cuando se realiza impresión utilizando materiales metálicos? Lo que se hace, lo que se consigue es mejorar la dureza de las superficies. O sea, estoy entendiendo que hablamos de la tecnología cuando se añade material encima de una pieza que ya está fabricada. Lo que se consigue es añadir la dureza. Concretamente con la mayoría de las tecnologías que se utilizan en fabricación aditiva, lo que conseguimos es una mejora en la metalurgia, incluso en las piezas que hay debajo por la afectación del calor. Y muchas veces incluso este tipo de piezas, una vez que son fabricadas, se les realiza un tratamiento térmico para igualar la metalurgia de las piezas. Muchísimas gracias. Ahora para Santiago Fernández. ¿Todos los polímeros impresos en 3D pueden someterse a un acabado superficial? Bueno, en principio, cuando hablamos de un acabado superficial, significa que cualquier tipo de polímero con el que estemos trabajando, fundamentalmente vais a poder realizar un lijado, vas a poder realizar digamos, un pintado, es decir, se le puede dar cualquier tipo de soporte a ese tipo de piezas y evidentemente le vamos a poder dar acabados sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Evidentemente, estos son trabajos que implican, digamos, mano de obra después de lo que sería la impresión. Hemos visto, según ha expuesto creo que Cristian, que mediante la exposición con unos determinados gases para unos determinados materiales, pues bueno, nos va a permitir el dar un brillo a lo que sería una pieza que esté impresa por filamento. ¿De acuerdo? Yo en lugar de ese tipo de gases, pues he utilizado algún tipo de resina epoxi que mediante un pintado pues te deja un acabado de brillo transparente sobre lo que sería la pieza. Pero evidentemente, como es un polímero, podemos aplicar cualquier tipo de tratamiento superficial que nos permita realizar ese polímero. Es decir, un pintado, un lijado, es decir, un mecanizado, cualquier cosa que necesitemos. Agradecemos al doctor por su aporte y continuamos con una pregunta para el ingeniero Miguel Fernández. La pregunta es, en el caso del láser cladding, para reparar turbinas hidroeléctricas, ¿qué dureza alcanza? En muchos casos es necesario realizar un recubrimiento HVOF. ¿Es compatible con eso? Sí, concretamente estamos viendo muchas aplicaciones en las que al recubrimiento HVOF se le aplica lo que llamamos laser cladding o deposición de metal y se consiguen unas durezas de aproximadamente unos 65 Rowell de dureza. Y además lo que conseguimos comparado con los recubrimientos HVOF es que con laser cladding conseguimos que con HVOF realmente las partículas están adheridas a la superficie, pero metalúrgicamente no están unidas a la pieza, mientras que con laser cladding lo que conseguimos es que metalúrgicamente estén unidas, con lo cual conseguimos piezas con una resistencia a la abrasión mayores que incluso que con HVOF. O sea que estamos viendo muchas empresas, concretamente en el área de minería, que están trasladando los métodos a la fabricación aditiva. Listo. Muchísimas gracias a nuestros expositores y a ustedes por sus múltiples preguntas. Los organizadores del evento les haremos llegar las respuestas que no pudieron ser contestadas a su correo electrónico. Gracias. Queremos agradecer al doctor Santiago Fernández y al ingeniero Miguel Fernández, al ingeniero Cristian Cobos por ser parte de nuestro ciclo de conferencias y compartir sus experiencias y conocimientos. Estamos seguros de que este aporte será de gran valor para cada uno de nosotros. También queremos agradecer a todos quienes han participado activamente en este encuentro virtual.
Sin más que decir, doy por finalizada la conferencia de hoy. Les invito a nuestro siguiente encuentro con el tema de técnicas de fabricación fuera de este sistema autoclave para materiales compuestos de alto rendimiento, que será el próximo viernes 3 de julio a las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.